Albert Bautista y vengo a hablarles sobre la comunicación oral. La comunicación oral se produce por el canal auditivo y es la forma de expresión más común del ser humano, de comunicarse entre dos o más personas, utilizando la lengua mediante el uso de voz. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de aplicación muy variado, entre los que figuran el personal, social, profesional, político y científico. En fin, sea cual sea el momento o el lugar o la circunstancia, comunicarse es un proceso inevitable del ser humano. Mi nombre es Miguel Guerrero y yo vengo a hablar de la dicción y el tono de voz. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado, en el idioma en que éstas pertenecen, sin atender el contenido o significado de lo expresado por el emisor. La palabra dicción proviene del latín diclio o dicleo, que significa forma de hablar. Es un elemento sonoro, no verbal. La entonación juega un papel muy importante en la comunicación oral, sobre todo la oratoria, para dar más sentido y mayor expresibilidad a la palabra. Debe graduarse con pequeños matices diferentes, la intensidad y volumen de la voz. Bueno, mi nombre es Kevin León y yo le vengo a hablar del volumen en la voz. Es la intensidad de la voz. Se mide en decibeles. Cada lugar y circunstancia tiene su volumen en el que se debe hablar. Este puede variar ostensivamente, a diferencia del tono que debe variar constantemente. La función más básica del volumen es que llegue a un oyente potencial. Por ejemplo, uno puede hablar de forma alta pero moderada. Esto significa que tienes dominio y control de lo que estás hablando, pero hablar demasiado alto indica que estás hablando con agresividad y ira. Esto puede variar constantemente en una conversación, a pesar del tono que gradúa su voz para sonar entre más lejos y más cerca. Esto puede hacer que una conversación se efectúe correctamente o agradablemente. Hablar demasiado alto en un tono de voz puede hacer que la gente se marche o puede evitar futuros encuentros. Uno puede hacer también que la conversación, hacer que el tono de voz en la conversación sea alto o bajo para enfatizar algunos puntos, porque una conversación de tono normal o siempre constante en el mismo tono no sea interesante. Bueno, mi nombre es Jefferson Ascanio y yo le voy a hablar sobre las características del orador ideal. Un buen orador es aquel que es naturalmente elocuente. ¿Qué quiere decir elocuente? Elocuente es aquella persona que es lógica y coherente. El orador debe poseer una inteligencia clara y penetrante. ¿Por qué y para qué? Para que el receptor pueda acatar de manera clara y precisa el discurso que se está dando. Debe tener una preparación general y un dominio de tema. ¿Por qué una preparación general? No debe enfocarse solamente en un objetivo en sí, sino sobre un tema en general, para que los receptores acaten bien su discurso. El orador ideal o el buen orador es aquel que siempre tiene algo valioso que decir o explicar. Se dice que aquellos oradores ya vienen con ese don, o sea, son nativos ya de ahí. También se dice que aquel debe tener una presencia clara, una presencia pulcra, porque esto es de mucha importancia, o sea, a la hora de pararse y dar un discurso. Algo muy importante que también tengo que aportar es que
es que debe tener una buena retención para la hora de retener los datos, o sea, debe tener una buena memoria. También tendrá que tener cuidado con las palabras bien pronunciadas. Bueno, mi nombre es Juan Rivas, yo le voy a hablar sobre las condiciones para que se logre una buena comunicación. Bueno, como todos sabemos, la comunicación es el medio más común que se utiliza al momento de transmitir e intercambiar ideas. Para que se logre una buena comunicación se tienen en cuenta aspectos como que una entonación adecuada, que la postura sea de manera correcta al momento de hablar para que se refleje serenidad, que la información esté bien estructurada, que se utilice las palabras con coherencia y claridad y utilizar la fluidez para utilizarlas de manera continua. Elementos como la sintaxis. La sintaxis está relacionada con la estructuración y modalidades de la información. La semántica es la interpretación del significado que se le da a una expresión, sea verbal o no verbal. La pragmática son las condiciones concretas del intercambio, empezando por los comportamientos y las intenciones de las personas que intervienen en la comunicación. Una serie de pautas, como cuáles, como que el emisor y el receptor se esfuercen para entenderse mutuamente, que reaccionen de manera positiva ante las contradicciones y utilizar con acierto la sugerencia. Los gestos tanto del rostro como de las manos, la mirada y la actitud puede ser una distracción, se debe manejar de buena manera. La entonación, esta matiza el sentido de una frase, hasta el momento que puede llegar a cambiar el sentido de una frase en lo que se dice. Utilizar las pausas y los silencios de buena manera, saberlos afrontar. Todos estos aspectos ayudan a que una comunicación sea efectiva. Esto nos ayuda en nuestra vida diaria, tanto en lo laboral, en lo personal y en lo familiar. Mi nombre es Erson Ceballos, yo le voy a hablar sobre la organización del discurso oral. El discurso está configurado por la memoria del lácteo. Esta memoria del lácteo depende de cada persona como posee estos aspectos. En tanto en la actividad oral se pueden encontrar tres elementos, lo que es la inventio, la dispositio y el elocutio. Son estos tres elementos principales para la organización del discurso oral. El primero sería la inventio. La inventio es cuando el orador selecciona el tipo de tema o el discurso que se va a realizar en la exposición oral. Este inventio, su sustantivo sería hallazgo, que significa atraer o buscar los contenidos más adecuados para su exposición oral. Se trata de practicar o se trata de mentalmente de hablar sobre las cosas que se va a hablar en el dispositivo. Es decir, que el elocutio es cuando el orador selecciona el tema que va a realizar en el discurso. Tenemos lo que es el dispositivo. El dispositivo tiene como finalidad la organización del discurso, del elocutio. Es decir, que aquí cuando se prepara los elementos del inventio para luego realizar el dispositivo. Es decir, que dentro del dispositivo es cuando se practica o se prepara los temas del inventio. De aquí también se realiza de acuerdo a las partes del discurso. Es decir, que se puede encontrar la bipartita, que la bipartita es cuando se encuentra dos partes de un conjunto recíproca dentro del mismo conjunto. Y la tripartita es cuando se encuentra un conjunto con principio, medio y fin. Dentro de este dispositivo también encontramos la estructura de la organización del discurso oral, en la cual se encuentra el exordio, la división, la narración, la peroración y por último la argumentación. Por último elemento tenemos lo que es el elocutio. El elocutio afecta verbalmente lo que es la inventio y el dispositio. Es decir, en este elemento es cuando se pone en práctica estos dos tipos de elementos. Es decir, que aquí es cuando ya se realiza el discurso a lo siguiente a las personas. Dentro del elocutio, en el latín, o es decir, este es denominado estilo.
Dentro de este elocutio podemos encontrar dos tipos de elementos, lo que son las cualidades y los registros. Dentro de las cualidades poseemos tres, lo que están la purita, la perpetuita y el ornatus. Y dentro de los registros poseemos tres también, lo que se encuentra el genus llano, que es cuando se trata el genus llano, ajá. Y que se trata de enseñar, y el genus medium, que es cuando se trata de deleitar, y por último se encuentra el genus alto, el genus alto, que es cuando se trata de que el orador tenga las cualidades más efectivas o tenga más trate de entender a lo que lo está expresando o viendo, que entienda el discurso que se está realizando en la organización del discurso oral.